Hola amigos de Atomics, bienvenidos al episodio número 12 de Atomics Live. Hoy estamos en la aldea digital. Si quieres haz un paneo así para que vean todo lo que nos está poniendo nerviosos hoy. Y hoy vamos a hablar de algo bien padre que nos hace muy felices a todos. Ahorita voy a presentar a todo el staff. Primero, el miembro más importante, el hombre más guapo del internet y el bigote más sexy del mundo, Gus. Gustavo. Saluda a la cámara. Y segundo, Asher, con su playera de chambelán. Chambelán. Grupo Chambelán. El buen Artemio. Háblale al micro, Artemio. Perdón, se me olvidó. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Y Rolando de Rollman, Cholman. Hola, ¿cómo están? Un aplauso, por favor. Y yo soy Renzo y hoy vamos a hablar del 9-9 del 99, porque el 09 no está chido. De hace 2 días, hace 10 años, ¿no? Hace 2 días, precisamente como dice Artemio, hace 10 años salió una consola que es para muchos la mejor que ha habido, junto con el Super Nintendo, yo creo. Y esta fue el famoso Sega Dreamcast, ¿no? Salió, ya tiene 10 años. Y hoy le vamos a dedicar un programa especial a esta joya de los videojuegos. Un poco, pues, a mí me da mucha pena lo que pasó, ¿no? Pero ya platicaremos de eso. Y pues vamos a comenzar con el famoso Dreamcast, que ¿quién nos quiere dar como un backup? Tú eres el más experto de Dreamcast, yo creo, Artemio. Yo creo que aquí el buen Asher puede darte un buen resumen de lo que... ¿Cómo empezó el proyecto? ¿No? Como una definición de cómo empezó. Tal vez valdría la pena empezar por el ambiente histórico en el que se dio el Dreamcast y la historia que venía cargando Sega, ¿no? Sí, yo creo que... Yo sí sé acá un poquito, pero yo creo que aquí Artemio me va a apoyar con comentarios. Sí, yo te apoyo. Según yo tengo entendido, el Dreamcast empezó con un desarrollo que estaba partido en 2 softwares, digo, en 2 hardware. Ajá. Sí, y que de ahí ya se decidieron por uno, ¿no? Y el proyecto se llamaba Katana, sí. Y el otro también era Katana. Plural. Habla más, pégate más al micro, mi amor. Ay, el micro, sí. Y pues es una consola que fue como la última patada de Sega, ¿no? En cuanto a hardware. Es una consola que casi todos los fans, todos los gamers la tienen como su favorita, ¿no? Incluidos yo creo que nosotros 4. Pues tal vez no la tenga como su favorita, pero sí con un lugar muy importante, ¿no? De nostalgia. Por lo que le pasó, que ya iremos viendo por los que no saben, pero como dice Buena, empezó por 2 equipos que estaban desarrollando el hardware en paralelo. Los 2 escogieron el mismo CPU, escogieron distintas tecnologías para la tarjeta gráfica, para el 3D. Unos se fueron por 3DFX y los otros fueron por el VP2, ¿no? Power VR. Power VR. Y bueno, el que se quedó fue el Power VR, ¿no? Sí, y el viene del Saturno, ¿no? Y el Saturno era una como powerhouse del 2D. De 2D, exacto. Y ya después, pues el Dreamcast viene siendo como lo mismo, pero como más en 3D, ¿no? Ya es el salto que por fin dio Sega. Pasa lo siguiente, el Dreamcast, el CPU del Dreamcast es un sucesor del CPU que se usaba para el Saturno. Las gráficas Power VR se quedaron porque la técnica que utilizaban para el rendereo de gráficas era una técnica que, bueno, sigue siendo, digamos, una opción. Algunos todavía utilizan ese tipo de técnica para renderar gráficas 3D, pero en ese momento era lo más óptimo, lo más eficiente que podían conseguir para un hardware de esa era, digamos, ¿no? Se encontraron con que el método de rendereo, la manera en la que podían programar juegos, la manera en la que podían desarrollar cosas en gráficas, podía ser mucho mejor usando el Power VR. Y finalmente esa fue la decisión por la cual tomaron esos dos componentes. Y hay factores también importantes, ¿no? En la generación anterior, Sega había dado al principio el todo por el todo con el 2D. Y en este caso, pues ya utilizó este hardware que estaba realmente diseñado para ser fácil de programar, e incluso fue la primera consola que marcó una tendencia actual de tener un sistema operativo con lenguajes de programación más avanzados. Sí, incluso digo, el sistema operativo, por ejemplo, el Nintendo 64 también tenía un sistema operativo, pero esta fue la que marcó, digamos, el tema de usar nuevos lenguajes. No, y que tuviera el logo de Windows CE ahí puesto, ¿no? Sí. Que era algo que todos nos pegó así de... Claro, ¿qué hace esto aquí, no? Sí. Fueron como 3 juegos los que se hicieron con Windows CE, ¿no? Claro, pero al final estaba la licencia ahí. Exacto, estaba ahí en el hardware, ¿no?
Y bueno, en mi opinión se jugaron, pues ahora sí que el todo por el todo. Eso de poner los 4 controles al frente tomándolo de Nintendo 64, no de esa escuela. Los controles con las BMUs que se separaban. Ahorita vamos a hablar más en detalle de cada una de esas cositas. Pero traía un módem. Ya la consola por default, cuando uno la compraba y la llevaba a su casa, ya traías un módem. Y se podía cambiar por una tarjeta de red, por una Ethernet, sí, ¿no? Y aquí en América nos tocó buena suerte. Bueno, no tan buena suerte, nos tocaba un módem de 56, ¿no? Siendo que a todo, o sea, a Japón y a Europa les tocaba de 33. Sí. Bueno, cabe aclarar aquí, lo que estábamos comentando en un principio, que es el 10º aniversario del lanzamiento de la consola, es el 10º aniversario de la consola en América. Sí, claro. Sí, porque en Japón salió a finales del 98. Sí. Esta consola, en el momento en que salió en Japón, en el 98 todavía, pues tenía un módem más viejo, tenía un hardware un poquito más antiguo, era un módem de 33.6. En cuanto salió en América, pues ya le hicieron el upgrade de 56. Y esto del módem no era algo nuevo en consolas, ¿no? De hecho, desde el Famicom ya había un módem, bueno, ya más satelital. en forma. Claro, incluso Sega tenía su Sega Channel. La novedad era que venía por default. No, y la novedad también era, creo que, ¿cómo se llama este juego? Que fue, yo creo, el primer juego de Flash de consola, Swirl. Que venía en el disco y tenía un browser, ¿no? Eso era algo muy importante para los videojuegos, ¿no? Incluso a mí me provocó que comprara un teclado y que tuviera acá un mouse. Bueno, pero era algo muy fuerte tener un browser en tu tele, ¿no? Era algo nuevo, era algo... De hecho, como anécdota, mi hermano en aquel entonces se fue a vivir a Colorado, creo, no me acuerdo a dónde, no, Arizona se fue a vivir, y mi madre pues no usaba la computadora. Sin embargo, lo que yo le dejaba era el Dreamcast conectado a la TV con el teclado, y ella solo tenía que apretar el botón y picarle con el control y se conectaba para mandar mails, ¿no? Y desde ahí tuvo una comunicación, y eso pues sí es algo que incluso hasta la fecha no es relativamente tan fácil, Claro, no es tan fácil. De hecho, yo también llegué a hacer el mismo caso, así tal cual. Era muy fácil de usar. Lo que me llamaba mucho la atención es que la versión japonesa, el browser hablaba. El browser, sí, todos los menús tenían voz. Todos. O sea, ponías cualquier cosa en el menú y te explicaba qué es lo que hacía el menú. Okay. Qué hacía ese botón en particular. Entonces, digamos, era otro tipo de experimentos los que se hacían en la conectividad de internet, ¿no? No, y por ejemplo, los que importaron el Dreamcast tenían que andarle adivinando, ¿no? A los settings para poderse conectar a internet o cosas así. Sí, había guías, creo, ¿no? Ajá. Y también, cabe resaltar, no es que viniera integrado el browser en la máquina, te daban un CD-ROM, que ahorita hablamos de los CD-ROM que traía el web browser, ¿no? Y hubo un par de updates, creo que hasta la versión 2.0 del browser, no me acuerdo bien. Así es, hubo un browser 2.0 creo que tengo como 3 discos de esos. Sí, yo también. Sí, yo también. El japonés y el y de hecho la consola te venía aparte de en América ya te venía con un browser, ¿no? Y también te traía un juego de demos que traía Tomb Raider, Rayman 2 y traía como ondas así, porque mucha gente en el día de lanzamiento, o sea, nada más compraron Sonic Adventure y todo lo demás lo calaban en ese disco Soul de demo, Calibur, ¿no? Bueno, pero Soul Calibur tuvo una reacción muy fuerte en la prensa, pero en cuanto a ventas, pues Sonic Adventure se lo pasaba. De hecho, es el juego más vendido de todo el Dreamcast, ¿no? Creo que nada más aquí en América es 1 millón de unidades. Y eso ya es pues un fregadazo, ¿no? Sí, movió consolas ese juego, definitivo. Bueno, ¿qué les parece si seguimos hablando? ¿Qué pasó? Ya porque si no hicimos una listilla, como siempre, de juegos que hay que hablar, como que el must have del Dreamcast, que la verdad sí es una de las consolas con mejores juegos que ha tenido, o sea que tenía muchísimos. Claro. Pero ahí sí como las joyas de la corona. Hay que acabar de definir el hardware. Ajá. Y nos brincamos al software, ¿no? Porque nos falta la BMU y nos falta lo que es el GD-ROM de las cosas que tenía esta consola que la definieron, ¿no? Sí. La BMU viene de, yo creo que es hijita del Sony, ¿cómo se llamaba? Del no, de hecho el Pocket Station salió después. Sí, salió después. ¿Sí? Salió después. Yo eso no sabía. Sí, mira, lo que sucedió con la BMU era una tarjeta de memoria que, pues, como todas las tarjetas de memoria que había en las generaciones pasadas de consolas, se trataba de que esta tarjeta guardara los archivos de los juegos, ¿no? Pero la particularidad de esta tarjeta es que tenía su propia pantalla y sus propios controles, es decir, que se podían cargar minijuegos, o cuando se conectaba al control, esta pantalla podía mostrar información personal que solo le concernía al usuario que tenía el control en la mano.
Y hay un punto importante que mencionas, las memory cards se conectaban al control, digo que en el 64 también llegó a pasar, Ajá. pero como dice Rol, el control tenía una ventanita especial para dejar pasar la ventana de la BMU y se podían conectar 2 BMUs por cada uno de los controles, ¿no? Ajá, así es, se podían conectar entre ellas También. sin necesidad de control. Se podían conectar 2 BMUs por cada control. Y bueno, pues, era interesante Y la manera en la que eso explica también el rediseño del control del primer Xbox, ¿no? Que también tenía sus 2 puertos. Creo que Así es, estuvo a cargo del mismo diseñador industrial. No. ¿No? No, bueno, no exactamente. Lo que sucede es que en Microsoft tomaron, digamos, ideas de todas las consolas anteriores. En el primer Xbox, sí, por supuesto, involucró más bien la empresa. Me parece que es la que había hecho el diseño industrial, no la persona en particular. Ok, sí, pero por ahí iba el rumorcín. La cosa es que sí, o sea, tomaron no nada más los conceptos del Dreamcast, ¿no? Sino que es meter los controles de las 3 generaciones anteriores en una licuadora y eso era el control del Xbox, ¿no? Sí, que ahorita o sea, una persona que agarre un control de Xbox One del rediseño ¿La torta? o que vea el tamal original, la navecita que es el control de Dreamcast, se quedan así como, a ver, güey, estos slots para qué los quiero, ¿no? Pero pues ya explicándoles todo el concepto detrás de la VMU, ya entiendes un poquito de ¿Cuál era la de tendencia? qué tan chido estaba tener una pantallita ahí en tu control, ¿no? Y que incluso era como standalone, de que podías intercambiar Los save games, los ajá. save games, ¿no? El detalle también ahí es que pues todos esperábamos tal vez un poco más de la VMU de lo que al final de cuentas Sí, nos dio, prometía mucho. pero digo, fue un camino explorado que tal vez incrementó costos y contribuyó al problema que hubo, pero era innovador definitivamente. Ajá, definitivamente sí, era un sí, experimento que Sí no jalaba un volveremos buen a de ver pila pronto. la VMU. Sí, me no acuerdo le que- duraba nada. Y no era una, eran 2 Ajá, pilas. y no 2032. eran pilas convencionales, ¿no? Y yo me acuerdo que lo usaba con el Sonic para los chavos. Ah, sí. Y era como que, y en Skies of Arcadia igual la podías usar Ujú. para encontrar unos como tesoros con un Sí. monito. Pero de ahí en fuera yo siento que fue una buena idea, pero pésimamente ejecutada, ¿no? Por Sí, lo no, mismo. sí. no le Sí, explotaron muy bien. No se En encontró. PlayStation después salió la copia, que fue el Pocket Station, en el que podías bajar algunos minijuegos y también hacer algunas cosas con la tarjeta de memoria. Por ejemplo, el Street Fighter 03 tenía un minijuego para entrenar a los personajes de Street Fighter, ¿no? Que también de hecho eso hubo en el Street Fighter 0 de Dreamcast. O sea, fue como una tendencia, pero se acabó muriendo, ¿no? Y ahora sí vamos al meat del programa, que es pues los juegos, ¿no? Sí. Falta una cosa antes, rápido, lo del CD-ROM. Sí, perdón. Sí, el formato de disco que utilizaba el Dreamcast fue tanto su ventaja en muchas cosas como su perdición. El formato es importante mencionarlo por eso básicamente, porque gracias a ese formato fue que en un principio la consola había estado, digamos, inmune a lo que era la piratería. Era un disco que tenía un formato exclusivamente hecho para esa consola, digamos, ninguna de las otras consolas tenían ese formato en particular. El CD-ROM realmente no levantó comercialmente, aunque sí hubo quemadoras y sí hubo Sí. CD-ROMs escribibles y todo, pero al final nunca levantó como formato, ¿no? Que vale la pena mencionar del CD-ROM es que le cabía 1.2 gigas, ¿no? Ajá, más o menos, sí. Digo, aproximadamente. Entonces, y la velocidad que utilizaba era lineal, ¿no? Entonces, sí. todo el loading era parejo. Siempre estaba cargando el Dream, pero era un loading muy, muy parejo, ¿no? No, y Ajá. siempre estaba cargando con un ruidazo, ¿no? Sí, Sí, hacía con un escándalo. ruidazo. De hecho, era lo que más se fregaba en el Dreamcast, el riel del lector, ¿no? Sí, y mejor ya no andamos en cómo se echaron a la consola, ¿no? O sea, cómo la Ajá. mataron con Bueno, con sucede un que- exploit. Sucede que los ingenieros tuvieron que dejar soporte para el CD. Claro. ¿Por qué? Porque querían que la consola pudiera tocar discos de música. Entonces le dejaron soporte al lector para discos de CD, cosa que aprovecharon los hackers y pudieron romper la consola. Sí. Si no, difícilmente se hubiera podido romper la consola. Y quién sabe cuál hubiera sido el futuro de la consola, ¿no? Exactamente, O sea, quién sabe ahí cuál hubiera hubiera sido. cambiado las cosas. Hubo y, muchos factores. y quién sabe cómo estaría la industria actualmente, ¿no? Si hubiera otra consola de Sega todavía. O si Dreamcast hubiera continuado otros Pero, 2 pues, años. La Xbox hubiera existido, tal vez. Probablemente. Los fans de Sega venían de varios años de estar siendo no engañados, pero maltratados por Sega, ¿no? Con sus múltiples hardwares al mismo tiempo y cosas así, pues ya se puede decir que
inclusive los fans no creían en ellos, ¿no? Ya era un amor algo parecido a lo que ahorita tienen los Nintendo fanboys, ¿no? O sea, era un amor Cariño como más parecido a lo que es Mac, Fanboyismo. Apple, ajá, sí, o sea, ya Sí, los yo era que- fanboy de Sega. Claro, Sí. sí. En fin, bueno, ahora sí Vamos pasamos con a los los juegos. oraciones. Perdón. Bueno, por las ya me interrupciones. van a dejar hablar, pinches. Ya ahora sí, pinches ya, acaparadores. está Vamos a empezar con los juegos. Sacamos casi 20, pero yo creo que vamos a catear la lista. Primero, Sonic Adventure. Que recuerdo los primeros videos de la orca cuando estaban presentando el Dreamcast, ¿te acuerdas? Que venía corriendo una orca y se ve increíble. Y Sonic Adventure 2, que no se me hace tan bueno a mí, sobre todo por las escenas del pinche buscar todo con el Knuckles, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y el 1 estaba súper feo y las escenas del gato, güey, que tenías que ir con el gato ese de la caña de pescar. Siento ahí que era un buen juego, pero pudo haber estado increíblemente mejor si hubiera sido puro correr y correr y correr como estúpido. Pero güey, la música estaba chida. Dicen- A mí la neta no me gustaron tanto los primeros Sonic Adventures. Hay una tendencia ahí del síndrome Sonic Team, que le dicen, que es que el primer nivel de cualquier Sonic es como a pantallanacos, ¿no? O sea, te encanta. O sea, de hecho, yo compré la consola de ver esas orcas así brincando, ajá. Ajá, se veía Y impresionante. yo decía, esto es el futuro, ¿no? Porque estaba conectado con un cable VGA que hace 10 años ya era 480p. Guau. Bueno, Sí, sí y, lo era. y en su tiempo Sí, sí lo era algo que había que verse, ¿no? Que había que experimentarse, que decías, yo qué chingados estoy haciendo con mi Nintendo 64 si ya está el Dreamcast, ¿no? Y es una actitud que yo vi aquí constante en México, porque yo conocía muchísima gente que tenía Dreamcast y aún hasta la fecha no me explico qué es lo que pasó ahí, aparte de lo que es la piratería. Aparte de la piratería, creo que es difícil. Pero sí, Sonic Adventure es igual y no envejecido tan bien, y se nota muchísimo en los remakes que tiene tanto para GameCube como para PC. ¿Sabes? Yo creo que influenció fuertemente también en que en México haya tenido tal penetración los fightings, ¿no? Porque en Claro. este país se dio muchísimo tener arcade, Sí. ¿no? Y la reta en la farmacia, en el súper, en lo que sea. Siempre había como unas chispas o algo. Y el Dreamcast era ahora sí que la plataforma ideal. Tal vez muchos van a discutir el control, lo entiendo. Pero Sí. Pero Sí, podías el pad. conectarle un control de Saturno, ¿no? sí, podías Pero- conectarle varias cosas, uno de PlayStation. Órale. Pero el compré punto, palancas inmediatamente. Palancas con su entrada de BMW. el punto importante es que el loading era rápido y los fightings estaban así perfectos, casi sí. perfectos. Perfectos. Sí. Sí. Y en la resolución real. El todo Street como Fighter es. 03 es hermoso en el Dreamcast. ¿Alguien se acuerda de cuánto costaba el Dreamcast en su tiempo? ¿Por qué se saltan los juegos, güey? Los juegos eran... Estamos hablando de los costaba- fightings. Pero pues todavía vamos para allá, güey. Estoy hablando de Sonic y luego voy a dar la lista. Renzo nos güey. va a poner Cost- parejos. Güey, pues es que no. ¿Cuál es su Costaba gag? 299, ¿no? Costaba Sí. $300. Al Sí. principio $299 y luego salió una edición negra que era el Sports Pack, ¿no? Sí. Y ya venía, costaba un poco más caro, pero traía Ajá, el Sega, pero el traía FL2K, ¿no? Creo que era. Sí. Uno de esos, Eh, la verdad. bueno, hablando de otros juegos que igual vamos a pasar ya a los fightings, como dices tú, hay que hablar primero de Soul Calibur, que fue así, yo creo que el mejor juego de peleas que hay en Dreamcast, a mi gusto. Igual ahí meter Street Fighter Third Strike y el de King of Fighters 98 Y Street Fighter 03. y Street Fighter 03 y ¿cómo se llamaba este? Rival Schools. Rival Schools. O sea, esos juegos eran como un paquete y como dices tú era la consola para la reta y el control exactamente no estaba tan bueno, estaba bien feo. Pero pues había ahí como... A mí sí me gustaba. ¿Así te gustaba? Sí, a mí, sí a mí me se me gustaba. parece que estaba cerrando un bolillo, güey. Estaba súper incómodo. Compré Pero palancas, o sea... de- pues de Dreamcast. el Soul Calibur fue un madrazo, Fue güey. un Salió, madrazo güey. y para la prensa y para todo el mundo, ¿no? La gente tenía tenía seguidores que en cuanto metían el juego así les cambiaba la cara, ¿no? O sea, era un juego de peleas que ellos nombraban como perfecto, incluso algunas personas de la prensa le dieron la calificación perfecta, ¿no? Que solo la había tenido Bueno, Ocarina of Time en antes, ¿no? Famitsu sacó 40 y Pasa- 40, ¿no? Pasa una cosa muy interesante con Soul Calibur. Era En un demo. en la generación anterior, lo que era el primer PlayStation, realmente la gente de Namco logró cosas impresionantes en esa consola con Tekken 3. Con Tekken 3 logró un sistema de animación esqueletal
fantástico que nadie más tuvo, muy poca gente a lo mejor tuvo, muy pocos desarrolladores tuvieron acceso a tener en cualquiera de los juegos de PlayStation 1. Realmente fue poco el nivel de... fueron pocos los juegos pues que llegaron a ese nivel de perfección, ¿no? Ahora, ese mismo equipo que logró ese nivel técnico en una consola mucho menor, con mucho menos poder, llega al Dreamcast, ¿no? Llega a una consola que es 20, 50 veces más potente. El arte de Soul Calibur, digamos las animaciones, el gameplay de Soul Calibur es fantástico, es hermoso, es casi perfecto, ¿no? Sí, Podríamos que decir. jamás Soul Calibur ha llegado otra vez a ese tipo de, ¿cómo se puede decir? ¿Culto? Podríamos decirlo. O sea, Soul Calibur, o sea, aunque ahora se vende mucho más, el 1 es el que sigue siendo para un montón de gente el mero mero, ¿no? Hay un punto también muy importante, ¿no? Tiene ese factor a pantallanacos, como bien dices. Tú lo ponías, dejabas la intro y el demo técnico de la gente haciendo Sí. las Ajá. catas era impactante, ¿no? Era un juego que podías usar de demo técnico para mostrar tu consola y era un buen juego. Y no solo eso, era un buen juego para jugar con alguien más. Yo Y me a- recuerdo. Y era de lanzamiento, eso es Ajá. muy importante. Casi todos los lanzamientos de consolas son catastróficos. Incluso la consola que mató al Dreamcast, o sea, bueno, que no que mató, pero que le ganó el PlayStation 2, no tuvo ni siquiera ni cercanamente Dogma. un lanzamiento tan Tan fuerte, impactante. ¿no? O sea, Soul Calibur y Sonic Adventure, bueno, en Japón les fue peor. Creo que tenían Ajá. Godzilla Generations y Así una es. novela Y gráfica, digo- July. Digo, salió Sonic Adventures muy temprano en la consola. De hecho, pues fue como fue el principio de lo que hoy llamamos las ventanas de lanzamiento, de hecho. Sí, ¿Sí? Que ya no es el lanzamiento como tal en una fecha, sino te dicen, la consola va a salir y los juegos van a ir saliendo en este espacio. Entonces todo ese espacio de varios meses que están después del lanzamiento de la consola es lo que le llaman y jamás se va a repetir. O sea, es el último lanzamiento de consola que el internet no nos tiene tan informados, ¿no? Porque ahora todo es esperar, todo es hacer filas, todo es Bueno, es que también te enteras de un juego 2 años antes, 3 años antes, Sí, ¿no? sí, De hecho, sí. se pierde, en mi opinión, se pierde bastante de la expectativa, porque antes, yo recuerdo con la época pues, cercano al Dreamcast, inclusive, que te enterabas unos meses antes y era de nada más veías las fotos en la revista. Ajá. Sí. Con 3 meses de diferencia, ¿no? Pues, Además. bueno, ya, Soul Calibur, como dice Asher, es el pico que ha tenido la serie, tristemente. Sí. Llegó Soul Calibur de Dreamcast y se fue pinche para abajo toda la serie, Pero ¿no? A mi gusto. está en Xbox Live Está en Arcade, Xbox ¿no? Live, pero no ha envejecido tan bien, fíjate. Órale. O sea, yo siento que no ha envejecido tan bien. A mí me sigue gustando muchísimo, pero no ha envejecido tan bien como Symphony of the Night, por ejemplo. Órale. Ese es un juego Sí, que sí, sí sí. ha envejecido chido. Vamos con un juego que me hizo a mí comprar el Dreamcast cuando vi los primeros videos. Y que de hecho es muy cagado porque yo conocí a Rolando ahí hace sabemos muchos a qué años. vamos. Ahí nos conocimos, hermano. su ahí nos historia de conocimos. amor. Phantasy Star Online para el Dreamcast, el primerito. Este juego que no les puedo decir, yo creo que jugué como 5000 horas, a lo mejor. 5,000 Te horas. llevaba un récord y yo llegaba como en monito nivel 100 y lo borraba y volvía a subir otro nivel 100 porque solo podías grabar uno por cada memoria. Por cada BMU. Por cada VMU. Entonces tenía 2 y los subía 100 y los borraba y los subía 100 y los borraba. Y era un RPG en línea, se podría decir como Action RPG en línea, súper adictivo, totalmente gratis. Luego había ahí muchos trucos de que te mataban, ¿te acuerdas, güey? No, y Que era- te daban los cheats, ítems, los esa es la cheats. parte triste. Pero Era el si primero jugaba- en Ajá. su género, o sea, en consola, En ¿no? consola. Es que en sí, consola, güey. el En nivel consola, de customización. sí. Yo me acuerdo cuando lo pusimos la primera vez y te sale el menú para configurar tu No, y personaje, que escuchar- movías la cara. Escuchar Pre-Notion, la rola esta de que se está conectando, Ajá. aún Claro. incluso en este día, me pone la piel chinita solo de Ajá, a mí escucharla. De también. hecho, el otro día en el depa ahí A mí está- también. Y lo que era chido es que entrabas a jugar con desconocidos, cosa que ya es muy común hoy en día, pero el ambiente siento yo que era muy distinto. Claro. ¿Por qué? Porque no había voz, era todo en texto. Era como un Twitter, pero muy limitado. Pero ¿no? Y Claro. además, Sega se esmeró en hacer un sistema que es argumentable si sirvió o no, pero tú tenías un menú con vocabulario para escoger tus frases, las seleccionabas, las armabas y le aparecía a la otra persona en el idioma que tuviera configurado su Ajá, Dream, podías ¿no? chatear con la gente en japonés, en alemán, en Sí, inglés, sí, en claro, francés, en lo que increíble. quisieras. Y bien, Y los y emóticos, podías, ¿no? y bien se podrías traducía invitar en a un tiempo real. amigo. Podrías invitar a un amigo a que agarrara el teclado y escribiera, ¿no? Sí.
Y Bueno, eso estaba pero chido, yo ¿no? hice eso muchas veces. Yo ponía, bueno, a veces jugaba con mi carnal y pues yo escribía o a veces nos cambiábamos, pero estaba chido eso de estar escribiendo. ¿No? Yo lo hacía yo solo, pero era elaborado estar ahí. ¿Cómo le hacías así? Sí, pues es que lo No, claro, agarrabas y es que brincabas de uno a otro. los controles llegaron a ser pues ya bastante optimizados para tener el control con una mano y poder estar escribiendo con la otra, ¿no? Órale, y la versión de GameCube tenía su teclado su horrible, su teclado ASCII. ese. Sí, Bueno, yo todavía conservo ese tienes. teclado, es un teclado que Que así con- ocupaba 2 slots del control. Y yo me acuerdo que llegó el Phantasy Star, lo compré así junto con el teclado, que era pues ya un parote, güey, de Dreamcast, todavía por ahí lo debo tener. Yo tengo mi teclado Y también. fueron así horas y horas y miles de horas jugando con estos güeyes, así personajes a nivel 100. Y a pesar de que el juego estaba tan roto a veces, me divirtió muchísimo, ¿no? Y fue un parteaguas en los juegos en línea. El aspecto social era genial en ese juego. Yo creo que fue parteaguas, como dices, en el aspecto social, pero no nada más en el hecho de que fuera parteaguas como juego, ¿no? Sino que además trajo a la consola algo que no existía. Y era una etapa pre-Xbox Live, ¿no? Hay que Sí. tomar esto Así muy en es. cuenta. Sí. Y pues que fue Y era por importante. modem, ¿no? O Sí, sea, sí era, y era de por que modem. Yo llegaba a jugar en la noche y desconectaba el teléfono de la casa y me ponía a jugar. claro, ¿no? Había un adaptador de banda ancha para el Dreamcast, ¿Tú lo ¿no? tenías? Sí, No, pero era carísimo, carísimo, güey. difícil de conseguir. Es más fácil conseguir el zip drive que nunca salió. Que Ese después vimos prototipo. uno en eBay, ¿no? ¿Te acuerdas? Ajá, un el zip prototipo. drive. El El prototipo, prototipo del zip drive, güey, para el Es Dreamcast. igual güey. de difícil de conseguir que el de GameCube. No, el de GameCube No, está no, bien fácil. El de de GameCube ahí GameCube me lo tengo consiguió Yo tengo Rolando. tres, el de chis, GameCube. ahora Tengo qué 3. fans me salieron. Y vamos a ver de otro juego que fue porteado para muchas consolas después, que es el Resident Evil Código Verónica o Code Verónica, como le ¿Cuántas quieras decir. versiones hay? Hay una para Play 2, hay una para Cubo, ¿no? Creo. Cubo, sí. Creo que hay una para Cubo, Sí, ¿no? en Resident Evil todo está en cubo, ¿no? Y Todo, completo, sí, salió y todo, pues ¿no? era yo no era tan fan de Resident Evil más que el 1. El 2 está padre, pero no lo disfruté. El 3 no me gustó. Pero cuando toqué Código Verónica como que Sí. me gustó. Era muy diferente porque era el primero que estaba completamente en 3D. Ya no en estaba ese entonces. pre-rendereado. Ya no había pre-renders y había movimiento. Ajá, de me hecho. acuerdo cuando entras y hay una toma que se ve por arriba y hay como un foco alumbrando todo el cuarto. ¿Te acuerdas casi al Sí, principio? sí, sí, Yo sí. dije, no mames, qué cabrón se ve, ¿no? O No, y sea, aparte sentías esa cosa de decir, güey, o sea, todos tienen un PlayStation y todos lo juegan, ¿no? Pero yo soy el único que estoy jugando Code Verónica, que es la verdadera versión de Resident Evil. ¿O sentías algo así, no? Era un sentimiento ahí medio raro de que decías, yo estoy en la siguiente generación. sí, porque tienes razón, el Código Verónica sí se veía bastante bien. Ajá. Y tenía una historia bien chida, digo, De todavía Leonardo DiCaprio. salía Leonardo DiCaprio, salía el güey de Psicosis. y estaba chingón porque a pesar de que tenía los controles esos de tanque, güey, de que te mueves así, como pinche tosco, como en el 5. Como en el 5, 10 años En después. su momento funcionaba bien, ¿no? Y te creaba una tensión chida y tenía un final bastante padre, ¿no? Y un giro a la mitad del juego cuando ya llega Chris. Y pues a mí me gustó, la verdad es de los mejores juegos y por ahí habrá ediciones especiales en Japón bien chidas. Todavía hasta la fecha sigue saliendo de nuevo ese juego, ¿no? Sí. Salió para Play 2. Y se pues siente, van a seguir lo haciendo juegas remakes. ahorita, yo lo probé hace poco y se siente, está padre, ¿no? Es que disfruté, también hay disfruté. una particularidad del Dreamcast en todo esto. Las gráficas eran extremadamente nítidas. Sí, Muy no, lindas, sí, muy lindas. ¿Tú Eran sabes, muy ¿Tú sabes limpias. por qué es esto? No tengo idea. Tiene que ver con el Power VR, o sea, son dos cosas. El Power VR es una, digamos, es una arquitectura, esta tarjeta de gráficas que rendería por tiles. Órale. O sea, es decir, Segmenta la pantalla. segmenta No, la yo- pantalla yo- en cachitos, en cuadritos, y todo el anti-aliasing se hace por cuadrito. En- Que eso no se hacía así en el PlayStation 2. En su tiempo con mis ojos maleducados de Nintendo 64, donde todo era borroso, Ajá, o sea, en por- mi pantalla SD, pues, Claro, de tenía- ver el Dreamcast te quedabas así de, güey, Ajá. ¿qué es esto, no? Es que O era sea, un el sharpness PlayStation- impresionante. Sí, El PlayStation 1 no tenía anti-aliasing, o sea, no tenía una técnica para suavizar las gráficas. El Anti-aliasing, PlayStation sí, 1. sí, sí. El Nintendo 64 sí tenía esta técnica, incluida en el hardware, pero el problema es que la resolución era muy baja. O sea, la resolución de la mayoría de los juegos de Nintendo 64 era 320 por 240. Ujú. Entonces, ¿De Zelda incluso? ¿Perdón? ¿También de Ocarina of Time o de Majora's Mask? Ocarina of Time está en 320, sí. Eso no sabía. Solamente Majora's Mask algunos también. juegos como por ejemplo el Rogue Squadron, el primer Rogue Ajá. Squadron que le ponías el expansion Memory pack. Expansion, ese lo podías poner en 640 por 480.
Ah, sí. Ajá, sí, sí pero de recuerdo. todos modos tampoco tenía la capacidad de polígonos, tampoco tenía la capacidad de múltiples texturas, no tenía la capacidad de iluminación por hardware que tenía el Dreamcast. ¿Qué te pasa el juegazo de Donkey Kong 64? Con sus Paction También, Packs. incluso comparado es el Donkey mismo Kong- juego. Perdón. No. Donkey Kong 64 y ¿cómo se llama? Venía en Banjo, 640, Banjo ¿no? 2 y todos esos podían tener resolución alta y utilizaban también técnicas de iluminación que no utilizaron otros juegos. O sea, podrías decir Con que a lo pro- mejor era lo último del Con Nintendo problemas de 64, frame rate, pero sí lo ¿no? Claro, lograban, ¿no? pero en el caso del Dreamcast todo eso ya estaba incluido en el hardware. ¿no? Entonces tenías una consola con doble de resolución de la mejor consola de la generación pasada y con una técnica que te daba prácticamente gratuito ese suavizado de consolas que en el PlayStation 2 no se tuvo hasta los primeros 6 o 7 meses. Sí, tú compara, voy a comparar un juego X, el Dead or Alive 2. Dark Dead Cloud. or Alive. Sí, Dark Cloud. compáralos. Bueno. ¿Cómo se ven, no? Ahora, ¿qué podemos decir de uno del capricho de Yu Suzuki? Híjole, Shenmue. de Shenmue. El pequeño capricho que costó, ¿qué? ¿100 millones de dólares? 70. Varios millones de 70 dólares. se dice. No, 70 se dice. Se dice. Digo que fue creo que el juego más caro de toda la historia hasta Grand Theft Auto 4, Sí, güey. Grand O sea, Theft Auto todavía 4. todo lo que duró ese título, el juego más caro de toda la historia. Se dice porque no se sabe con certeza que Grand Theft Auto 4 es el juego más caro en la historia. Sí, no, sí es el más caro, sobre todo por licencia y marketing y todo el esto. diseño gráfico que hay en Ajá. toda la ciudad, Claro, o sea, bueno. todo la producción. Pasa lo siguiente con Suzuki. Suzuki tenía a su cargo un grupo completo de desarrolladores, A- pero AM2, no nada ¿no? más. AM2. Ajá, pero no nada más eran desarrolladores de juegos, sino eran desarrolladores de hardware. Cabe aclarar que estamos hablando de Shenmue, Ajá. porque no habíamos dicho, pero, o sea, Bueno, y es un proyecto que empezó en el Saturno, ¿no? Hay un tech demo de Sí, Shenmue para el Saturno Project- que se ve bastante bien. güey. Berkeley, No sé, la verdad. sí, se Pero llama Project Berkeley. se ve o algo impresionante. así. Buscan el video en YouTube de cómo se El veía en el Saturno. Ajá, un Vale la Shenmue pena. de Saturno y se ve o sea, se ve pero bien cabrón, Sí, ¿no? sí, o sea, sí, sí sí. se ve bien chido. Ahora, Hay solo imágenes, ¿no? También Ajá. es de los juegos cancelados Sí, hay del un Saturno videíto. como Sonic. Sí, hay un video. Extreme, ¿no? Ajá, Sonic que era- Extreme, que era como- Project Berkeley, que es de Shenmue. Pues son varios proyectos ahí cancelados también del Saturno y que se saltaron al Dreamcast, ¿no? Ajá. O sea, en su caso Sonic Adventure y aquí Shenmue, ¿no? claro, Y bueno, este el juego Shenmue- fue caro y todo esto porque finalmente AM2, como les digo, no nada más desarrollaba juegos, también desarrollaba hardware, desarrollaba las máquinas sobre las que corría Sí, sobre tienes corrían Gears sus of juegos. Fighter, tienes Outrun, Exactamente, tienes- ellos desarrollaron un montón de esas cosas, Daytona, etcétera, ¿no? Hang-On. Entonces, durante esos años en los que desarrollaron hardware, pues sí, gastaron mucho dinero en investigación. Entonces Shenmue, pues podrías decir que costó 70 millones de dólares o tal cosa, pero no necesariamente todo eso fue parte del desarrollo del juego. Pero Sí, ¿no? ¿quién le dio el sí a Yu Suzuki? O sea, No, yo sé que le había siempre. dado. Yo sé que él tenía Outrun, que tenía Hang-On, que Él tenía siempre. de aviones, ¿cómo se llama? Afterburner. 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 Pero, o sea, Pero él siempre ¿cómo tenía. dan esa decisión? Porque Él simplemente siempre tenía, él tenía un equipo de investigación y desarrollo, eso es muy importante. Ajá. O sea, en Sega se Solo ve investigaba. AM2 R&D Department. En dice Sega que trabaja. se invertía en la investigación y desarrollo de tecnología. Entonces, mucho de eso caía en manos de Yu Suzuki. Que lo desperdició en este juego, en muchos casos, sí. Pero estoy totalmente de y- acuerdo. ese pero- tipo de cosas ya no se dan. pero ¿no? como dices tú, güey, o sea, ¿quién le dijo sí a Yu Suzuki? Pero Pero en es ese algo momento, que- ¿quién le decía no, güey? O sea, en ese Exactamente. momento Yu Suzuki era el Miyamoto, güey, de Sega, güey, o sea, todo lo que le dio Yu Suzuki a Sega, como dices tú, güey, Afterburner, Hang-On, Space Harrier. ¿Quién le dice que no a Kojima? Sí, Ajá, ¿quién le dice que no a Kojima? Kojima puede sacar un juego de, ¿Quién le puede decir de que la no a sífilis, güey, y se lo van a publicar, güey. O sea, Sí. ¿por quién es? Ahorita Yu Suzuki ya está retirado, lo retiraron Ya de está en- Sega, porque lo retiraron, así le dieron un puesto ahí. Hasta en Europa pasa, ¿no? Con Michel Ansel y Ubisoft. Ajá. Que hay quien le dice que no, aunque ahorita ya está congelado el desarrollo de Beyond Good and Evil 2, o sea, nadie realmente en Ubisoft le diría, ¿sabes qué? No, porque Claro. él por Rayman les dio el poder antes Exactamente. de Tom Entonces- Clancy, ¿no? Entonces, AM2 era digamos, un equipo tan fuerte y que hacía investigación que eso no se considera un desperdicio de dinero. O sea, gracias a eso se desarrolló hardware. Entonces, 70 millones, si lo ves desde ese punto de vista, no es tan malo, ¿no? Pero incluso lo culpan, ¿no? De la ¿De la caída? caída de Sega. O sea, yo no creo que 70 millones, o sea, sí afectan, claro, 70 millones es muchísimo dinero, pero
no creo que haya sido No, ni para nada. siquiera el 50% No, para de nada. responsable de No, la caída de Sega, ¿no? Este dato personal me lo comentaron a mí por una persona que ya comenté en otra ocasión que conocía al presidente de Sega. Este presidente de Sega, Isao Okawa, donó de su fortuna personal, donó 850, algo así, millones de dólares a Sega para rescatarlo. Entonces, frente a lo que este amigo dio de su bolsa para rescatar a Sega, 70 millones No era nada. no es gran Bueno, cosa. y qué bueno que existan, bueno, ya hablando de lo que es el producto en sí, Shenmue, era un juego con una profundidad que nadie había visto, ¿no? O sea, incluso en la caja de atrás decía con movimientos tan intricados como el de un dedo, ¿no? Ajá, sí. Y y Incluso podías abrir Tienes amigos cajones. que perdieron su vida en nunca avanzar el juego y nada más coleccionando figuritas. Los en el gachapón, arcade. güey. Bueno, este juego que era como una especie de sandbox Era- de pelea, era un Grand Theft RPGesco, Auto. güey. Era como un Gran Theft Auto, güey, pero Era- mucho más complejo en era- ese entonces que cuando fue Gran Theft Auto cuando salió. Sí, Virtua y Fighter Yu Suzuki RPG, ¿no? Y tenía este Ryo Hazuki tenía el movimiento, el moveset de Akira, ¿no? De Virtua Fighter, casi, Sí, güey. sí, sí. Hasta el sistema de combate estaba súper complejo, así que yo me acuerdo que me la pasaba entrenando como en un estacionamiento, güey, los golpes, para sí, ya sí. poder echar madrazos bien Con chingón, unos güey. columpios. Y sí. pues vino la secuela y es un juego que nunca va a terminar, güey. Es lo más triste. Yo hace poco hablando con un agente de Sega, le dije, ya, dime la neta, güey, ya, así off the record. Shenmue. ¿Va a haber Shenmue 3? Y me dice, no, güey, ¿quién lo va a hacer? Igual y No va a haber Shenmue 3 nunca. güey. nunca digas nunca, ¿no? Bueno, a Mega mí me Man dijo, 9. sí, nunca va a haber Shenmue 3, güey. Por Pero el me equipo es algo original. súper popular, güey. Por el equipo original Sí, no va a pero estar. digamos que la producción ahorita para hacer un Shenmue 3, todo del sandbox está tan bien desarrollado porque ellos eran pioneros que ahora no sería tan caro como 70 millones crear un Shenmue 3, ¿no? Claro. ¿No creen? O sea, porque, por ejemplo, también Sega lo hacía con Crazy Taxi. Vamos saltándonos a Crazy Taxi. Empezó con algo que después Rockstar lo hizo como un minijuego para Grand Theft Auto 3, ¿no? O sea, todo lo que hizo Crazy Taxi, Rockstar lo hizo en un minijuego casual, ¿no? Y Sí. eso es. Pero pues estamos hablando de la tecnología, ¿no? O sea, quisiste hacer un juego para arcade, diseñado para un juego de arcade, ser perro, Claro. tragamonedas, de que te gastabas Rápido, 5 fichas ¿no? en Y 10 adrenalina minutos. güey. Qué chingón Ajá. estaba. Estaba bien manchasco. chingón, pues estaba muy cabrón, güey. O sea, yo lo jugué en arcade y me acuerdo que me gasté así, me gustaba muchísimo Varo con la música de Offspring, ¿te acuerdas? Sí. Estaba bien chido. Oye, ¿la versión japonesa también tiene música de Offspring? Sí. ¿o? Sí, es exactamente igual, ¿no? Y que también hubo un tema técnico con el caso de Dreamcast. O sea, llevar ese juego a la consola también hizo que se generara tecnología de loading, digamos, bajo demanda, ¿no? Sí, porque cabe mencionar que el arcade que manejaba Sega en ese entonces, Naomi 2, ¿no? el Naomi, de hecho Naomi era uno uno, ¿no? todavía. Era uno. Era Naomi 1 todavía. O sea, Top Skater ya era... Bueno, los dos Naomis eran Dreamcasts, ¿no? Ajá. Básicamente. Y la diferencia es que en el hardware de arcade Capacidad. tenías muchísimo más RAM. El doble y en algunas cosas el cuádruple, ¿no? La En maquinita audio. de Soul Calibur, ¿qué era? Yo creo que también era Naomi. Era Era Naomi. Pero la Sí, 1, No, ajá, la 1 no se veía es como que el Dream. la 1, güey, primero porque me acuerdo que estaba Soul Blade en Play y se veía bien culerón, güey. Soul Edge Show. Soul No Edge sé, era, güey, ¿para Soul qué, Edge. ¿para qué invento? No sé. Sí, si yo era. no, de verdad no me acuerdo. Bueno, rápido, Shenmue, pues es un juego que lo pueden conseguir bien fácil en Xbox. Y que mucho tiempo fue mi juego favorito, así de que existía, ¿no? Y hablando de Xbox, estaba muy cagado cómo el Xbox se convirtió como en la consola de los fans de Sega, ¿no? En un principio. En un principio, no le dieron seguimiento. Salió Shenmue 2, Era el salió panteón Yes de los Radio juegos de Future, Sega. que gritamos de Yes Era el Radio. panteón más bien de los juegos de Salió Sega. Panzer Dragoon, un juego que el Dreamcast no lo tuvo. Salió y Phantasy Star Online, salió ya Phantasy con Star voz. Online, güey. O sea, sí era Touya una Man Earl 3. Touya Man Earl 3, güey. Y salió con Valkyrie y otras Con cosas ahí, Valkyrie, qué horror. Valkyrie, que sí. estaba bien feo. Smiley. Y Otogi. y Otogi. Otogi. Otogi Vamos es a de hablar. Sega, sí, ¿verdad? Sí, vamos a Otogi, hablar sí. de Jet Set Radio. Es mi juego favorito de Dreamcast, yo creo. Sigo prefiriendo el Jet Set Radio Future por varias razones que luego les diré. Pero yo creo que fue el primer juego que vi que dije, no, este juego tiene como que mucha onda y mucho estilo, güey. Sí, el cell shading, ¿no? Lo Ajá, hizo el cel famoso, shading, o sea, la música, todo esto de que artistas de graffiti pues de renombre habían ayudado a crear el juego. La música pues, estaba increíble, güey, era así una mezcla de electrónica, J-pop y un buen de madres bien chidas. Y la El onda, no sé concepto era cómo- extraño. que tenía mucha onda, güey, ese juego. tenía mucha onda, sí, como dice Renzo aquí, e incluso las versiones tanto, o sea, japonesa y americana, tenían diferentes grafitis, ¿no? Lo que te hacía, o sea, si eras un fan de Jet Grind Radio, como lo conocían aquí, Ajá.
conseguir las dos, ¿no? Y ya más tarde salió Una tercera. De la Jet Set Radio, se llamaba, que era la versión gringa que salió en Japón, que venía con una playera. Y pues este juego que era como de skate, de escatos, También vándalos, era medio sandbox, ¿no? Era un poco medio sandbox por el que todo estaba abierto, ¿no? Al principio estaba chido. Sí, pero como bien dijiste hace un momento, el impacto de las gráficas cel shading en ese momento, porque no estoy seguro si fue el primero, pero de que fue el primero tan fuerte, sí lo fue. Fue un golpe para se puso de moda, ¿no? Luego vino Sly Cooper, vino varias cosas así ya en cel shading. Y en sí, por lo menos ese año se puso muy de moda el cel shading, ¿no? Sí, yo me acuerdo que lo jugué y le saqué todo, bajabas los grafitis, te conectabas a internet y bajabas grafitis, ¿te acuerdas? Los podías crear y sí me engané. Eso es algo bien muy cañón. bonito en general del Dreamcast, que usando el mismo browser del aparato, bajabas tus save games, bajabas juegos para la BMW, y bajabas cierto contenido add-on que ya estaba directamente Sí, integrado ahí, ¿no? definitivamente sí estaba muy adelantado a su tiempo el Dreamcast por todo esto, ¿no? Juego en línea, Professor K. for dummies, conectabas tu modem y ya, güey, y eso era todo, tu cable, tu línea de teléfono, y no necesitabas nada más que tu proveedor de tu servicio, cuenta y ya, de güey, o sea, dial-up. y yo me acuerdo que en ese entonces las cuentas que de internet rolaban así para todos mis compas del Dreamcast, para que todo el mundo jugara Lo Final rolábamos Fantasy. todas AOL, las ¿no? cuentas, sí. Los discos de AOL que venían O en de, el Club incluso de Nintendo. las universidades, ¿no? Sí. Sí. Jugabas con tu cuenta de alumno de Bueno, ciertas vamos universidades. rapidito con dos juegos de los cuales ya hablamos en los juegos de culto, que es Res e Ikaruga. Juegos que ambos pueden encontrar en la consola de Xbox Live Arcade, en el Xbox Live Arcade, a un precio bastante razonable, y si no los tienen, compren Ikaruga y Res. Que la Vale versión de Res muchísimo la sí pena. está súper chida, ¿no? Sí. Sí es como la versión definitiva, y yo me acuerdo que hablé con alguien de Q Entertainment, y me dijo, Mizuguchi, esta es la versión que él quería sacar. O sea, esto es ya con todos los vibradores, con los controles, con un sonido bien perro, con gráficas en alta definición. Esa es como la versión definitiva de Ese Res. güey habla inglés, ¿no? Bastante bien inglés, habla el Mizuguchi. Bueno, pues Y Res, ya hablamos de lo que era, pero lo que representaba en ese momento, conceptualmente era fuerte. Sí, Jamás muy salió en fuerte. América, ¿no? No salió en Sigue América. siendo- pero el salió de para Play, PlayStation güey. sí. Pero Sí. el de PlayStation 2 sí, pero el Ya de estaba Dreamcast, out el Dream, entonces no lo tocaron. bueno, Sí, vamos no, no, con no. Skies of Arcadia, o Arcadia. Ah, maravilloso. tú eres el fan, ¿no? De Maravilloso, Arcadia. Skies of Tú Arcadia. habla, Cholman, ¿tú lo jugaste igual? Lo jugué muchísimo, de hecho lo jugué tanto en el Dreamcast, lo acabé en el Dreamcast y lo acabé también en el de GameCube con los nuevos personajes, etcétera. Este juego estaba interesante porque, pues bueno, el equipo de desarrollo era un equipo que ya venía trabajando varias cosas desde antes. O sea, este proyecto fue así como no sé, a mí se me hace que era un proyecto como para llevar el RPG a otro nivel. O sea, era un proyecto que de hecho pues es un RPG diferente realmente a todos los RPGs que había en esa época. Aunque de hecho alguien lo anunciaba como un mataceldas, ¿no? No, De bueno, hecho, no, creo que más bien es algo como- se revistas rumoró, americanas lo Más nombraban bien un como mataceldas. un... Pero estaban muy equivocados, pues. Ajá. Pero, o sea, ellos se referían a qué mercado cubría Skies of Arcadia, ¿no? Ujú, De hecho, exactamente. de principio se llamaba Arcadia nada más, ¿no? En su desarrollo. Y ya después... Me parece que sí. y estaba chido, ¿no? Eternal También, Arcadia, ¿te acuerdas ahora sí. de Grandia 3? Que era un juego bastante bueno. Grandia 2... ¿Grandia 2 o Grandia 3? 2 para el Dream. Grandia 2, perdón, Grandia 2. Porque había RPGs buenos para Dreamcast, ¿no? A pesar de no tener nombres como Dragon Quest o Final Fantasy, que ya estaban súper establecidos en PlayStation, por ejemplo. Sí se hizo de buenos RPGs. Y yo creo que sí, el mejor es el Skies of Arcadia. Cholman. Skies of Arcadia fue el... ¿Qué yo más creo que el mejor de RPGs todos. había en el Dreamcast? No quieres saber, Lodos War, Lodos Wars. que era muy ¿Cómo se estilo llamaba Diablo, uno que ¿no? era de a mano, Renzo? Lodos Eran Wars 5, era el Dorado, como Road un to diablo. el Road to el Dorado, no, creo que era Road eso. to el Dorado es la película esa, ¿no? No, pero había uno, sí me acuerdo que había El uno Dorado así, güey. Gate. Sí, El Dorado Gate. El Dorado Había Gate. juegos Eran bien- 5 discos, ¿no? Había juegos bien chingones. Era y no- como el primer episódico, como el primer RPG episódico o... Sí, sí O tenía estoy- sí, un o rollo estoy así. tripeado. También estaba el que te generaba todo random. ¿Cómo se llamaba? Que ¿Qué? cada dungeon, cada No, vez ese que es Dark jugabas, Cloud para el Play 2. No, pero había uno salió para para Dreamcast, Dreamcast güey. primero. Pero no me acuerdo cómo se Uno llama. que eran puros dungeons random, así que... Todo llaman Earl, sí, De todo te Atari. hacía random. De hecho, desde la versión de Genesis te hacía todo random, ¿no? Sí. Claro, pero me refiero a que este era un RPG 3D, era un laberinto que cada vez que jugabas el laberinto era Qué totalmente chido. diferente. Bueno, y vamos ahora con... a mí no me gusta tanto, se me hace súper naco,
y súper roto. A ver, ¿qué? El Marvel contra Capcom 2. ¿De qué hablas, De Renzo? Marvel ¿Cómo que- Marvel vs. Yo Capcom. sé que está roto, güey, pero no es malo, güey. No, a mí no me gusta, dije. No es lo que sea malo, güey. El Far Marvel. El Far Marvel. No hay juego de peleas más divertido que Marvel vs. Claro que Capcom sí, 2, güey. güey. No, güey, o sea, Power Stone el hecho de 2. que esté tan roto, tenía un encanto, no sé, indescriptible, ¿no? Jugar en esos sprites con backgrounds en 3D, en tu Dreamcast, en tu casa con tus compas, no tiene Debo precio, aceptar ¿no? que a mí se me hacía muy atascado. O sea, yo sí le saqué en ese momento. Ahorita que estoy coleccionando hardware de arcade sí le estoy entrando. Pero en aquel entonces se me hacía así como que way beyond para mí. ¿Cuánto O sea, vale un Marvel Capcom 2 de arcade? 5,000 pesos. 5,000 varos, la pura Es placa. que sigue dejando dinero, güey. Es Sigue lo que me dejando decía Artemio. Sigues Y poniéndole este- en una farmacia y te saca la Sí, versión. sí. Pues el Marvel que ya ahorita salió igual para Xbox, que está ahí decente porque se puede jugar en línea y está chido. Es un juego, pues sí, Super Brother, con cuántos personajes, como 2000. Tiene 53 personajes. 53 personajes. 53. De los 53 sirven dos, que es Juggernaut y el Centinela. Y Magneto, güey, que son como que los únicos tres que se sirven y 50 de adorno. Pero pues sí tiene muchos fans, ¿no? La verdad sí, lo tengo Oye. que aceptar que está entretenido. güey. Oye, Renzo, ¿y ¿cómo se llamaba este sitio del que bajaba saves a tu No me VMU, acuerdo, pero que güey. estaba desde el browser? Chancas. Se hacía ¿no? un parote, güey. No me No, acuerdo. Chancas es un emulador, ¿no? Para que sí bajabas todos los personajes, porque me acuerdo que los Sí. tenías que comprar, güey, con puntos, peleabas y te daban puntos, y tenías que comprar los personajes y los colores. Y bajabas era las una bolitas de expresión. Shenmue, ¿no? Era una expresión que de hecho incluso decía un personaje de Final Fantasy VIII. ¿Sí? Ajá. Era así como barraca, Sí, algo así. Era algo así. Y era un site súper famoso del que te conectabas desde el browser de tu Dreamcast y bajabas los saves. Bajabas todos los premios de Shenmue. Bajabas un montón de cosas de save. De hecho, ahí ya ven que la versión de Sonic Adventure 2 traía el primer nivel en 3D. Pues ya yo no me iba a chutar todo Sonic Sí Adventure. es cierto, güey, el Green Hill Song, ¿no? güey? Green Bajabas Hill tu Zone. save game y ya. Bajabas tu save game y ya, con eso tenías. Pero igual también vamos a mencionar Marvel Capcom vs. SNK, que sí estaba chido, la Sí. neta, es Y un juego bien hecho. Yo y creo que es el mejor port que hay, el de Dreamcast. el mejor por sí, güey. Es que ese era lo Se chingón del prestó Dreamcast, muchísimo güey. en esos fightings, como bien decíamos al principio. Creo que en adaptación, en fidelidad a la versión original, creo que no hay que lo iguale, ¿o sí? No, o no sea, hay las que- versiones de Play 2 se ven borrosas. Las versiones actualmente en los servicios de download, desgraciadamente, se ven raras, no Ajá. borrosas, Pero pero como- les meten como filtros, pastelito, como dice un sí, amigo. Sí. Y, Las y- tratan de duplicar ¿Cómo las se llamaba líneas. esta postal famosa del Dreamcast que le decía ayúdale al Play 2 a encontrar su modem? Ajá. Y que estaba un laberinto sin salida, ¿no? O Bueno, sea, pues primero, sí, de estaba principio chido. Sega le tiraba a Sony o a la Pero, pues, competencia, ya ¿no? nos Y ya lo después superaron al final, güey. se les acercó así de, bueno, me dejas acá, y res. ¿Qué tanto sacaron para Play 2? Muchísimas cosas. sí, güey. Tengo fácil 40 juegos de Sega y Sí, güey. Pero el Dreamcast casi todo se porteó, ¿no? O sea, lo principal. Mucho, pero pues esa fue una de las razones por las cuales apoyaron tanto al Xbox, güey, porque igual tenían un poco de rencor reciente contra el PlayStation después de lo que había pasado. Sí, se tardaron, pero Se se, tardaron, portaron güey. muchísimas cosas. Mucha gente o sea, consideraba está el Space Channel Xbox. Lo que 5. pasa es esto, que nuevamente regresando al tema del hardware, la consola era fácil de programar. El performance que tenía el Dreamcast en ese entonces con esa tarjeta de video, con ese chip de video, pues era muy bueno. El PlayStation traía otra idea, otra arquitectura completamente diferente, y pasar un juego de Dreamcast a PlayStation 2 era dificilísimo por esto. Programar en PlayStation 2 siempre fue difícil. Si hubo muchos juegos era porque era la consola más vendida, pero no porque Pues, fuera la mejor. es que o para más fácil de programar en PlayStation la mayoría programaba su Sin embargo- su programación, ahora sí que válgame la redundancia, O sea, ¿no? Como Konami. güey. Sin ¿Sabes embargo, en el caso del Xbox, el Xbox trajo herramientas de desarrollo que eran mucho más sencillas de usar que las del PlayStation 2. Es un poco más parecida a la manera en la que rendería gráficas, la manera en que se desarrolla cosas para el Dreamcast que para el Xbox, entonces era un poco más claro portar juegos de una a la Y otra. aparte, bien, el Xbox One era una PC, güey, ¿no? Tal cual. Era una PC. Era una PC Sí. con buena tarjeta y... Tenía un disco duro. Yo me compré el Xbox, güey, no por Halo, me lo compré por Jet Set Radio Future. Todos yo creo que nos compramos. Bueno, mucha gente, el nosotros Xbox. en esta mesa. Yo fui por por- Metal Gear Solid. ¿Tú por Metal Gear Solid, güey? ¿Pero cuál, güey? Metal Gear Solid, el que se lentaba, güey. No, Substance. No, Una Substance. porquería, una porquería. Pero lo quería jugar en 5.1.
Exacto, Es lo un querías pinche jugar con Kojima 5.1, ¿no? Y era la Y única ese manera port que está había. horrible, ¿no? Pésimo. Me la pasé jugando el disco dual de Sega que venía el Jet Set Radio y bueno, el de coches estaba... el Sega GT. Sega GT estaba bastante... Sí, Estaba yo más o menos. cuando Y bueno, quedan 10 minutos. Ahorita ya vamos a regalar el control de Halo, cortesía de Xbox. Ya, ese güey se lo ganó porque aplaudió, ven. No es cierto. Ahorita vamos a regalar este control que nadie... bueno, no regalo nada. Me van a hacer sentir mal. Discúlpame, te voy a regalar algo a ti ahorita. Es el único control que hay fuera de las oficinas de Microsoft, creo. México. En México, porque sale hasta el 22 Y de septiembre. enséñalo, porque a Y está detalle chido, se ve véanlo. se ve Mira, mucho más chido. Está bien padre, lo vamos a regalar. Vamos a hacer una pregunta. Tiene ahí unos detalles bien chidos. Vamos a hacer una pregunta. Tienen que seguir al Twitter de Atomics. Y pues tienen que estar aquí, ¿no? Porque no se los podemos mandar. El ganador va a subir por su premio. Y vaya para cerrar, pues felices 10 años al Dreamcast que tanto... Space Channel 5 no lo tocamos. Bueno, Space Channel 5 rapidito, güey. Si quieres que sale Michael Algo Jackson. muy güey. A mí no me gusta Space Channel A mí 5, sí, Pero era un juego también de esos de onda. O sea, Maravilloso, a mí me encanta. yo no es que sea mega fan, pero la onda que traía el juego, o sea, cautivaba al mainstream de una manera pero impresionante. no, me parece que, A mí que me no encantó. tenía el mismo encanto que... O sea, para nada se le acercaba el encanto que tenía Jet Set Radio. Para un mercado más No, casual. no, sí. era para diferente mercado. Por ejemplo, todas las mujeres gamers que yo conocí Felices. que llegaron a ver ese juego, Pero a mí fascinadas, me pareció todas. un Bosta Group chafa, no sé, bueno. Pero es que tenía onda, o sea, realmente también tenía estilo. Y tenía era otra Michael cosa. Jackson De hecho, también. salía Michael Jackson. De hecho, Ulala incluso fue host de los MTV Awards en un año. Sí, creo que en el Ulala, 2002 ¿no? o 2003, Ulala. Sí. La usaron al personaje y de hecho el formato del juego, así presentaban. Salía Ulala caminando y presentando los awards de No, ¿y MTV. qué equipo de fútbol tenía el logo del Dreamcast? Ahí tengo la playera, no me acuerdo. Yo también. ¿Qué? El Arsenal, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué equipo de El fútbol Arsenal. tenía la de Era el Dreamcast? Sí, Arsenal, güey, el creo que el tenía Arsenal, güey. El logo Sí, de creo que Dreamcast. sí era del Arsenal, güey. Esa hay que ¿Tú eras del tenerla, Arsenal? Miguel. ¿Tú sabes, Tengo cabrón? la amarilla. Era el Me Arsenal. lo vas ¿Qué a equipo de regalar. fútbol trae el logotipo No. de Dreamcast? Era el regaló mi Arsenal. hermano. El Era el Arsenal, Arsenal. el Arsenal. Bueno, ya están siguiendo el Twitter de Atomics. Bueno, pues tú ya desde una semana, pero igual unos no, ni saben qué es Atomics. Aquí está el control. Asher va a hacer una pregunta. Yo aquí estoy viendo el Twitter. Buyaka. La A ver, primera persona que Buyaka. conteste Buyaka. correctamente, güey. Buyaka.com. Correctamente, se va a ganar este control ahorita a su casa para que se lo presuma a sus amigos y sean populares porque nadie lo tiene. Cabe Y- aclarar que no se vale Wikipedia. No es cierto. no Wikipedia, por favor. Es más que no es cierto, yo la amo, que bloqueen perdón. Wikipedia de aquí. O sea, Eh, aquí ya torrentearon Wikipedia como 30 veces. o sea, ¿Soy yo o ahí ya. está Jaime Limón sentado aquí? sí, ahí está Jaime Limón, él nos trajo el control. Un aplauso, por favor. James, muchas gracias por el control. Ay, ya lo estoy rompiendo. Espérenme. Ya se lo chingó Renzo. Pero Bueno, haces la pregunta. ahí Y a les va. Twitter, la primera respuesta correcta se lo gana. Y viene Recu- acá, por favor. Recuerden que aunque me la contesten aquí y me la griten, solo las respuestas de Twitter son las que valen. La pregunta es, ¿qué otro nombre se les dice a los Orbital Drug Shock Troopers o ODSTs? ¿Cómo se les conoce? O sea, ¿qué otro nombre tienen? A ver, el que se lleva... Híjole, ¿quién es el Twitter Salvador Bolaños? ¿Dónde está? Salvador Bolaños, pero que traiga su compu. Porque ¿cómo sé que es él? No, Salvador Bolaños es el primero. Pásale. Y aquí está, para que vean que no estamos choreando. No los puedo decir, No, pero pues aquí estamos está. bien. Que Alguien venga miente. Salvador Bolaños. Alguien mienta y hágase pasar por él Aquí también está, para mira, que es el tengamos que primero. comprobarlo. Y dice Hell Jumpers, ¿no? ¿Se llama? Hell Jumpers. Que suba, por favor. Es bien fan. Y se lleva un control gracias a Xbox. Si eres fan de Halo, hazle otra pregunta, güey, para comprobarlo. ¿Quién es? ¿Él? Velo, a ver. Velo. ¿Cómo ves, papá? A ver. Sí está muy chingón, la verdad. Demasiado chingón. No lo vayas a vender. Se lo cabrón. merece. Ahorita en Mercado Libre. Ahorita sale ahí en En eBay, en remate.com. Bueno, a ver, préstamelo.
Control sí está bien chingón. Va a venir en la edición especial de Halo DST. Si no, James, solamente lo van a poder conseguir ahí, ¿verdad? No lo van a vender aparte nunca de los nunca. Oye, Así- Renzo, y Jaime, rompe Jaime, el ¿por qué embargo no y subes? háblales de ODST, Jaime. ¿no? No, así que si lo quieren pueden comprarlo, pero hasta el 22, pobres losers. Sin embargo, Salvador se lo lleva hoy a su casa. Felicidades, güey. Unas palabras para tu público. Dejen de torrentear, güey. Me están alentando todo, carnal. Déjenme torrentear. Oye, hubiéramos hecho el concurso con el que nos diera una película porno así difícil de conseguir, güey. Seguro alguien la tiene, güey. Así una escandinava ahí bien rara, güey. Renzo. Y pues ya Con creo que nos ustedes, Renzo, y su despedimos. finura. Gracias a los invitados, gracias Salvador. Vale, cuídate. No, yo me corté el pelo, antes lo tenía bien acá Ya parece trapeador. como trapeador. chinos Vamos de a despedir torpedo. a los invitados. Aquí está. ¿Qué? ¿Qué tapa Oh, de color? así Así es, es, Así güey. es, brother, así es. Oh, A ver trae si no, pilas, a ver si no nos cacha que Trae yo la pilas, cambié. velo, revísalo, está todo bien. Vamos a despedir a Atomics Live número 12. Cholman, Cholman, Señores, muchas gracias. invitadísimo All Star, reconocido. ya llegando todo desde Tokio, Japón. Que todo México se entere Sí, que Está yo lo amo. Artemio, Aquí estamos. muchas Hasta gracias. luego, nos vemos pronto. Asher Hasta luego. y el bigote más sexy de internet, Gus, alias Revolver Ocelot Shalashasca. Y yo soy Renzo y ya nos vamos a desocupar porque ya creo que nos van a correr. Muchas gracias por venir y un saludo, gracias a la gente de Xbox por el control. Y Allá sigan está- torrenteando. Sí, no, sigan torrenteando, por favor. Y si alguien tiene el anime de iShield, que me lo pase. Gracias, bye. Bye.